Bill, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe, pero a muchos les cuesta aceptar que un cuerpo, un cadáver podría volver a tener la vida. Pero es tan importante en la Biblia, ¿verdad? Amén, amén. Sí, la última semana empezamos hablando acerca de la resurrección de Cristo Jesús y qué tan importante es para nosotros. Y quizás la última semana vimos la idea que la resurrección no fue algo que sucedió de repente, que fue algo que fue predicho, aún en el Antiguo Testamento. Entonces, esto siempre era el plan de Dios. Y la segunda cosa que quiero que notemos en el día de hoy es que la resurrección de Cristo Jesús no fue algo que ni aún Jesús estaba tratando de esconder de la gente, que cuando nosotros vemos a Jesús y cómo Jesús habla de la resurrección, que la resurrección de Jesús fue conocimiento público. Gardner, quiero que leamos algunos versículos para ver acerca de lo que Jesús dice de su resurrección y quizás que nos enseñan acerca de quién Él era. Pero Gardner, si puedes leer Mateo 27, el versículo 63, para que podamos notar el hecho de que esto fue conocimiento público, que las personas, aún personas que no eran sus discípulos, conocían esto acerca de él. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Estamos hablando de lo que decían los Sí, enemigos, sí, so des en cuenta lo que están diciendo los enemigos de Jesús después de Jesús estar muerto. ¿Qué saben ellos de que Jesús decía? que él prometió que iba a resucitarse. Esto no fue algo nuevo. Y quizás porque era tan importante que que Jesús decía esto. Si vemos en Mateo capítulo 12, en los versículos del 38 hasta el 40, algunos de los mismos escribas y fariseos, bueno, no sabemos si son los mismos, pero algunos escribas y fariseos llegaron a Jesús y le decían, maestro, queremos ver una señal de ti. Y Gardner, si puedes leer los versículos 39 y 40 para ver cómo Jesús les responde a ellos en esos versículos. Muy bien. Dice, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Noten, ellos quieren una señal y Jesús le dice, no le voy a dar una señal, pero le voy a dar una señal. ¿Y cuál es la señal que Jesús dice que le iba a dar para comprobar de quién él era? La señal de Jonás, pero estaba hablando en particular de su resurrección de entre los muertos. Exactamente. Él hace lo mismo en Juan capítulo 2, cuando ellos piden por una señal, él dice, destruyen este templo y en 3 días yo lo voy a edificar. Él está hablando de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la resurrección y cómo Jesús hablaba de su resurrección, fue algo público. Él no lo escondía. Y estaba la resurrección estaba supuesto comprobar quién él era y la resurrección de Jesús. Si no vamos a leer estos versículos, pero le animo a ustedes a leer Marcos 8 del 31 al 38 o Marcos 9 o Marcos 10, porque es interesante. En 3 capítulos, Jesús 3 veces menciona el hecho de que él va a morir y el hecho de que él va a resucitar entre los muertos. Pero en cada vez que lo enseña, hay enseñanzas que van con eso. Porque cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección fue el propósito de lo que él enseñaba. Que cuando nosotros pensamos en quién nosotros somos y cómo debemos vivir, que todo se gira alrededor de Jesucristo, de su vida y de su muerte. Y más importante, y con todo eso, de su resurrección. Entonces, cuando nosotros pensamos en Jesús, su muerte y su muerte y su resurrección, disculpa, fue algo público. Él lo anunciaba. Su muerte y su resurrección estaba supuesto a comprobar el hecho, las cosas que él decía y la persona que él decía que él era. Y la resurrección de Cristo Jesús estaba supuesto a enseñarnos el propósito de las cosas que él enseñaba. Entonces, como un ejemplo rapidito, cuando Jesús habla acerca de las riquezas y de no estar preocupado de las cosas de este mundo, tiene importancia especial y tiene más significado cuando nosotros podemos ver el hecho que él vence la muerte y que hay vida después de la muerte. No sé si me entienden muy bien, pero bueno, tenemos que notar que todo lo que él enseña tiene su vida cuando nosotros pensamos en su muerte y el hecho de que él venció la muerte en la resurrección.
Exactamente, Bill. Pensando en algunos de estos ejemplos que has dado, especialmente los del libro de Marcos, cuando anunció su resurrección a los apóstoles. Antes de hablar de su resurrección, habló del hecho de que iba a ser rechazado por los judíos, iba a ser puesto a muerte por ellos y luego iba a ser resucitado. Yo creo que los discípulos se fijaron más que nada en el sufrimiento que iba a pasar antes de su resurrección y no tanto en la predicción de su resurrección. Y así es con nosotros. En el Nuevo Testamento leemos que los cristianos vamos a sufrir, que vamos a ser a veces rechazados por amigos y familiares. Y algunos dicen, no, que la vida del cristiano va a ser difícil. Y a veces como los discípulos pasamos por alto, que vamos a ser resucitados para vivir Amén. eternamente con Dios. Entonces recordemos que sí hay sufrimiento, pero viene resurrección para nosotros también debido a la Amén. resurrección de Cristo. Amén, Gardner. Muchas gracias, Bill. Como siempre, y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de cómo la resurrección fue proclamada. Amén. Gracias. Y si usted, Gracias a ustedes. no deje usted, si está mirando este video, de también vernos la semana que viene, si puede. Dios le bendiga a todos.